Bueno, también muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan y siguen esta transmisión vía Facebook Live o YouTube. Les comento que por cuestiones de agenda, desafortunadamente no podremos tomar participaciones de la audiencia. Sin embargo, les invitamos a dirigir cualquier pregunta que pudieran tener directamente al correo del foro. Es info@financiamientoverdeincluyente.com. Es info@financiamientoverdeincluyente.com. Nosotros, el equipo organizador, con todo gusto daremos seguimiento a sus contribuciones. Y bueno, entrando en materia, 2020 ha sido un año muy interesante en temas de finanzas sostenibles. A inicios del año tuvimos la publicación del marco de referencia para bonos soberanos vinculados a los ODS por la Secretaría de Hacienda. En abril se creó el Comité de Sostenibilidad en el marco del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Y recientemente se tuvo la emisión de bonos soberanos sostenibles y temáticos por los gobiernos de Alemania y México. El día de hoy tenemos el gusto de contar con 3 invitados de primer nivel para platicar precisamente sobre estas experiencias y la relevancia de los bonos sustentables y su potencial para atender los retos del desarrollo sostenible en cada país. A nombre de la GIZ, agradezco la participación del maestro Eric Avilés, director general adjunto de proyectos dentro de la Unidad de Crédito Público de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Eric tiene a su cargo el seguimiento del marco de referencia de los bonos soberanos vinculados con los ODS, que, como saben, sirvió para la reciente emisión del bono ODS por parte del gobierno federal. Muchas gracias, Eric. Nos acompaña también el maestro Alberto Lara, director general adjunto de finanzas de los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA. Alberto ha sido promotor del programa de emisión de bonos verdes y recientemente impulsó la emisión del primer bono social de género en México. Gracias también, Alberto, por acompañarnos. Y por último, desde Alemania nos acompaña el maestro Eric Motz. Él es especialista de la GIZ en el sector financiero y responsable del componente de finanzas sostenibles en el proyecto Emerging Market Sustainability Dialogues de la GIZ. Durante los últimos meses, años en realidad, Yannick trabajó como asesor de la GIZ para el Ministerio de Finanzas de Alemania en la estructuración de sus bonos verdes y sostenibles. Nuevamente, muchas gracias a los 3 por acompañarnos en esta sesión. Y para iniciar, tenemos un primer bloque de 10 a 15 minutos donde nos gustaría explicar qué son los instrumentos de deuda con perspectiva sostenible. Y para esto, quisiera comenzar contigo, Eric, con el caso de México. Sabemos que el caso de México es el primer bono soberano a nivel global vinculado con los ODS. Y nos gustaría saber, primeramente, qué es el bono soberano ODS de México y por qué es distinto a un bono soberano tradicional. Y además, si nos pudieras platicar un poco sobre las condiciones o factores que hicieron posible la emisión de un bono soberano con estas características por parte de México. Tenemos 4 a 6 minutos, Eric, por favor. Sí, muchísimas gracias, Alejandro, y pues muchas gracias a todos, buenos días a todos los que nos ven, muchas gracias a los panelistas que me acompañan, a Alberto, a Yannick, buenos días, y sobre todo a la GIZ por la invitación. Realmente, como dices, yo creo que es importante comenzar un poco para entender de dónde nació este bono soberano que emitimos en septiembre, todo el andamiaje que estuvo detrás para realizarlo. Sobre todo, entender un poco que este bono soberano, pues sostenible, vinculado a los objetivos de desarrollo, eh, presenta y nace del compromiso de México de cumplir con la política de seguir priorizando, impulsar el bienestar del país y sobre todo en impulsar políticas que abonen al desarrollo sostenible y sobre todo con la continuidad de la Agenda 2030 que México ya lleva bastante tiempo, bueno, ya varios años avanzando en ese sentido. Sobre todo también, en este sentido, el bono también pues, cumple no solamente con ese compromiso de la política pública de México, sino también con la política pública de Hacienda, de promover instrumentos financieros y dotar al mercado de herramientas para promover inversiones responsables y sobre todo atraer inversionistas institucionales que estén buscando enfocar pues, ahora sus inversiones en ese sentido. Todo esto, pues, es el objetivo principal del bono, pero realmente todo el andamiaje que ya nace de hace mucho tiempo
se conjuga en la creación del marco de referencia del bono de desarrollo. Este marco de referencia que creamos es el que conjuga todo el esfuerzo que se lleva realizando por varios años por parte del gobierno federal, donde podemos simplemente recordar, ya desde 2015 fue cuando México adoptó la Agenda 2030 en su política nacional, donde se crearon diferentes comités, sobre todo pues, liderado por la Oficina de la Presidencia, donde poco a poco se incluyeron diferentes entidades, se crearon diferentes organismos o comités que le dieron este andamiaje de gobernanza y que se fue caminando y que ya en 2017 podemos entender que también pues fue parte donde se creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 y sobre todo ya se formó como un andamiaje dentro de la política pública del gobierno federal. Pero un elemento muy importante sucedió en 2018, que fue cuando en la Secretaría de Hacienda se logró vincular los programas presupuestales que están incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación, vincularlos con los objetivos de desarrollo sostenible. Con eso pudimos ya a partir de 2019 tener un presupuesto donde sus programas presupuestales están vinculados al compromiso y cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible. Eso es muy importante porque eso le da pie a la creación del marco de referencia que creamos que le da la solidez al bono de desarrollo. Este marco, junto con la gobernanza, fue que nos logró permitir, pues, crear el marco de referencia porque tiene, como decías muy bien, vincularlo con los objetivos de desarrollo sostenible, pues ha sido único y fue realmente pues una labor de gran esfuerzo. Por un lado, como ya les mencionaba, pues el esfuerzo de juntar el presupuesto, vincularlo y trabajar en eso, pues fue un esfuerzo de que ya lleva varios años dentro de la Secretaría de Hacienda. Pero también este andamiaje de gobernanza le permite esta transparencia, esta legitimidad a que todo el reporteo que se hará de esta información, de lo ligado al bono de desarrollo, pues tenga una transparencia y tenga pues ahora sí que le dé la información a los inversionistas de que se está cumpliendo, estamos caminando en ese sentido. Solamente para mencionar un poquito el marco de referencia, pues dentro de los criterios de elegibilidad para incluir de esos proyectos prioritarios o inversiones prioritarias, pues por supuesto que incluyen diferentes esquemas de que tengan reglas de operación, de que sean compromisos gubernamentales, pero sobre todo también que dentro de los criterios geoespaciales, que ya tenemos mucha información y que la Agenda 2030 ha caminado demasiado en eso para que se incluyan tanto componentes de información del organismo autónomo del Instituto Autónomo de Estadística, que es el INEGI, tanto como por el Coneval, que incluye todo este andamiaje de revisar que las políticas sociales se cumplan, pues se conjuguen y abonen a que estos proyectos que estamos incluyendo dentro de este marco, pues le den esta solidez que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo, pues la gobernanza le da mucha solidez, incluso fue lo que también hizo que el PNUD, en este caso, en este marco, nos acompañara en toda la realización como observador para que, pues, de todos lados pues fuera un marco de referencia bastante sólido. Y sobre todo este marco lo que sí quisiera resaltar es que le da la flexibilidad al gobierno federal, pues de no solamente de emitir este bono que sacamos en septiembre, donde está ligado a ciertos objetivos de desarrollo sostenible, pero no a todos los que cumple el marco, sino exactamente le da la flexibilidad de salir con diferentes esquemas, diferentes bonos temáticos, como ya lo mencionaban, no solamente verdes, no solamente sociales, sostenibles, sino le permite tener eso, y eso es lo que todavía le da más solidez a esto, tener la oportunidad de seguir caminando con eso. Y eso es lo que, este andamiaje, esto que está detrás del bono, este marco de referencia, caminar de varios años de solidificar la gobernanza de la Agenda 2030 y crear estas instituciones, pues es lo que le ha dado pues toda esta andamiaje detrás a la emisión del bono. Este bono realmente lo que permite pues simplemente es atraer inversionistas que quieren cumplir, que quieren comprometerse, que están invirtiendo en portafolios donde son con inversiones responsables de una forma por decirlo, ¿no? Y pues algo muy importante de mencionar es que a diferencia pues, de las diferentes emisiones que el gobierno federal hemos hecho, pues este bono también atrajo bastantes beneficios, ¿no? Simplemente creemos que pues, en precio fue unas condiciones muy buenas para la emisión y sobre todo pues estamos diversificando esta base de inversionistas
que no teníamos antes, ¿no? Estamos atrayendo inversionistas de otras partes del mundo que complementan. Pues realmente, o sea, solamente decir, eso es lo que hace diferente este bono, esto es lo que todo el andamiaje que hemos caminado fue lo que le dio la creación al marco de referencia, y este marco de referencia fue lo que le permitió a este bono, pues que fuera sumamente atractivo en el mercado, como todos vieron, realmente fue una gran emisión, y esto pues creemos que es parte de lo importante y esencial y lo único que creemos que tiene pues este marco, ¿no? Pero hasta aquí lo dejo para dar pie a los demás. Muchas gracias. Al contrario, Eric, muchas gracias a ti por este recuento un poco del trabajo previo, no solamente en este año, sino la creación de este andamiaje institucional, legal, todo el ejercicio de alineación del presupuesto a la Agenda 2030, las capacidades de generación de información. Creo que es muy interesante, que volveremos sobre esto en el siguiente bloque. Pero ahora me gustaría pasar con Yannick para discutir un poco la experiencia semejante por parte del gobierno alemán en la reciente emisión del bono soberano verde. Y Yannick, en concreto, nos gustaría pedirte que nos platiques sobre cuáles son las características del bono soberano verde alemán y sobre todo, ¿por qué es un hito importante para la sostenibilidad de los mercados financieros europeos y una acción muy relevante por parte del gobierno alemán en estos temas? Yes, thank you very much, Alejandro. First of all, thanks a lot for having me in this panel and for the invitation to participate in this conference. To me, it's always a great pleasure to come to Mexico, even if it's just virtually. I very much enjoy all the commitment and enthusiasm. Just for the record, I mean, you made me a professor, and I have to put this right. I'm not a professor. I'm sorry for that, even though I would love to have that academic promotion, but maybe sometime later in my career. But to your question, as you know, Germany is the largest economy in Europe, and Germany's conventional government bonds are among the most liquid assets in the world, making them the benchmark for euro-denominated debt. In addition, Germany has established a highly professional and reliable issuance process to investors, and all of these aspects had to remain unaffected by the issuance of Germany's inaugural green federal securities. Having said that, this inaugural issuance is in many ways remarkable and can be considered a landmark transaction for green financial markets. There are many ways to look at this, but let me start by stating the obvious, which is the format. The green twin concept and format that the German government used to issue its green bonds represents a market innovation with different objectives. First, it's about liquidity. Each green bond, and that's one of the unique characteristics in this, has a conventional twin with almost identical characteristics, meaning they have the same coupon, they have the same interest rate payment dates, and they have the same maturity date, among other things. Now, what's important to mention is that the conventional twin, however, is much larger in size and liquidity. And that is basically compared to its green sibling. Now, a green twin bond holder can swap its green security into a conventional security at any time with the German finance agency. Consequently, this provides investors with the same liquidity available in the conventional bond market or German government bond market, and that is one of the prerequisites for maintaining the benchmark status for euro-denominated debt, as I mentioned earlier. Secondly, I would call this the green government yield curve. This twin format provides a lot of flexibility to the issuer with respect to the maturities it can issue the green bonds in. This is something that basically translates into the opportunity to establish in a rather short time span a full green government bond yield curve. As we know, these government bond yield curves are of high importance for pricing purposes for other issues from the real economy, from the financial industry, etc.
So they all look at government debt and check where the corresponding outstanding bond trades, and then they add a pickup that reflects the creditworthiness, etc., etc. So that is something that will be of great use for the market in general. And the third aspect that I would like to emphasize is transparency. And I'm not talking about the transparency that is connected to the investments of an issue or how they use the proceeds, which is an equally important topic, or that is responsible for the integrity in the market, etc., etc. But the twin format is one that for the first time offered full price transparency. For a long time, questions around the greenium, so the premium that has to be paid for green investments, etc., green bonds, have dominated discussions between market participants and within institutions. Everybody who has ever started a conversation within its institution about issuing a green bond is immediately being met by skepticism, by questions about the feasibility from an economic perspective. How much will it cost? How much will it allow us to benefit from, etc. And studies have been conducted to analyze secondary market performance. But in Germany, this concept basically provided, as I said, for the first time, full transparency on that. Do you have some time left for my answer? Sorry. Creo que no, Yannick. Podemos regresar sobre esto ahora en un momento. Muchas gracias, Yannick, por la intervención. Es muy interesante lo que nos comentas sobre la innovación en el proceso de estructuración, de contar con este bono gemelo y la posibilidad para los inversores de intercambiar el bono en función de sus propias estrategias. También lo que nos comentas sobre cómo esta experiencia alemana sirve como una referencia para los participantes del mercado y cómo esto de alguna manera ayuda a indicar alguna trayectoria de desarrollo de los mismos mercados financieros. En el caso de México, se están también justamente desarrollando algunas diversas innovaciones en materia de instrumentos para el financiamiento sostenible. Tenemos el caso del bono social de género de FIRA, que es ligeramente distinto a lo que acabamos de comentar. Pero pasando contigo, Alberto, nos gustaría también conocer un poco cuál es digamos, el razonamiento, el objetivo detrás de la estructuración de este bono. Y si nos pudieras explicar de manera muy puntual qué es un bono temático y específicamente qué es el bono de género de FIRA. Y sobre todo, ¿por qué en FIRA, que tiene ya mucha experiencia en la incorporación de criterios ESG en sus actividades, por qué en FIRA se decidió optar por la colocación de un bono con estas características? Claro, claro que sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en este foro. Lo he estado escuchando desde el inicio y la verdad es que hay aportaciones muy interesantes que después creo que tanto los participantes como las instituciones que estamos aquí representadas podemos llevarnos para ver cómo mejoramos lo que tenemos, ¿no? Bien, pues hablando específicamente del bono social de género, nosotros esto ya lo teníamos dentro de nuestra estrategia de largo plazo. Como saben, ya habíamos realizado emisiones de bonos verdes en el mercado con mucho éxito. Llevamos 3 emisiones de bonos en años consecutivos. Tenemos alrededor de 8,000 millones de bonos verdes emitidos, de millones de pesos, y el bono social de género también lo realizamos por 3,000 millones. Entonces, esto no es algo que FIRA haya realizado pues como de una sola vez, ni mucho menos, sino está dentro de una estrategia general que ciertamente está alineada también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a la Agenda 2030 que el Gobierno de México ha marcado. De hecho, nuestro bono social de género también se circunscribe dentro del marco del bono que emitió la Secretaría de Hacienda, donde claramente se identifican algunos aspectos de esto, que sobre todo lo que tiene que ver justamente con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Entonces, bueno, un bono social lo que es
no es más que un bono que se emite para respaldar proyectos con un fin social específico, ¿no? Hay los bonos más típicos, los bonos sociales más típicos son los que tienen que ver con temas de infraestructura, como pueden ser vivienda, servicios de drenaje, agua potable, etcétera. También otros bonos nuevos que han surgido como el nuestro, que tienen que ver con temas de tratar de solucionar problemas identificados de grupos vulnerables, ¿no? En el caso de México, pues claramente tenemos un tema de desigualdad entre hombres y mujeres. Este problema, digamos, abarca muchas dimensiones. A nosotros lo que nos corresponde es el tema financiero. Y en el tema financiero, pues identificamos también muchas diferencias y muchos rezagos. Y estas diferencias y rezagos son los problemas que queremos hacer visibles, que queremos que pues, digamos, el mercado voltee a ver que aquí hay un problema que se quiere solucionar. Y fue así como decidimos hacer este bono social de género. La participación de las mujeres en el sector rural y en la producción agroalimentaria en general es muy grande. De hecho, prácticamente la mitad de la fuerza laboral en el campo es de las mujeres. E incluso en el tema de los ingresos de los hogares en el medio rural, va más allá de la mitad. Entonces, la responsabilidad que tienen las mujeres en el campo es muy amplia, pero los problemas y barreras que enfrentan para tener acceso al financiamiento es igual de grande, ¿no? Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de investigar cómo estaba la situación de las mujeres en el campo, porque en nuestra cartera de crédito identificamos que tenemos muchas, pero queríamos ir identificando cuáles eran los problemas que tenían para tratar de llamar la atención, como digo, del mercado, de voltear a ver esta problemática, porque como ya se ha discutido aquí ampliamente, el mercado también tiene inversionistas que están cada vez más interesados en este tipo de situaciones. Entonces, identificamos estos problemas, lo pusimos en nuestro framework y señalamos cuáles eran digamos, vertientes que nosotros queremos apoyar, ¿no? Entonces, en primer lugar, identificamos la inclusión financiera como uno de los fines para lograr con este bono, o sea, financiar más mujeres. Después, la inclusión laboral para que las mujeres pudieran desarrollarse más y tener el capital de trabajo suficiente para desarrollar sus proyectos. Y después, lo que le llamamos emprendimiento, que es créditos para la adquisición de bienes de capital para que puedan crecer sus negocios, ¿no? Identificamos que en el campo, por ejemplo, en general las mujeres tienen hay una baja penetración financiera con las mujeres. Solo 29% de las mujeres entre 15 y 70 años tienen un crédito. En el sector rural esto se exacerba y es solo el 20%. También identificamos que tienen problemas de acceso al capital, a los bienes de capital. Solo el 20% de la tierra en el campo está en manos de las mujeres, contra el 80% de los hombres. Entonces, esos factores están generando como un círculo malicioso, digamos, de que no tengo capital, entonces no tengo crédito, pero como no tengo crédito, no tengo capital, tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros decidimos hacer una emisión de género para empoderar a las mujeres, para hacer ver al mercado que hay mujeres en el campo, que son empresarias, que son emprendedoras, que tienen proyectos rentables y que pueden competir de igual a igual con los hombres o incluso mejor, como ya está demostrado. Y esto, nada más, ya para ir concluyendo mi participación, quiero decirles que en este ambiente de baja liquidez del mercado por todos estos temas que ha ocasionado la pandemia, sí nos sirvió mucho de ancla, de ancla para la emisión que hicimos, porque en realidad fue una emisión más amplia. Solo un componente de estos bonos que emitimos era este bono social de género, pero nos sirvió de ancla para también llamar el demás monto que captamos ya con los inversionistas en general, y también nos sirvió para poder observar algo de que ya comentaba Yannick, respecto de tanto temas de demanda y de precio, ¿no? Nosotros identificamos una altísima demanda en este bono, superior a los otros que habíamos realizado. Casi 4 veces tuvimos de demanda de lo que se emitió, y la tasa
que obtuvimos también bajó respecto a la última que habíamos hecho en un bono similar del mismo plazo, bajó en 13 puntos básicos, ¿no? Entonces, estas cuestiones, pues sí, te reflejan que vale la pena tanto hacer emisiones temáticas, porque por un lado llamas la atención sobre un problema que vas a contribuir a solucionar, y por otro, puedes obtener en algunas condiciones mejores precios para tu deuda. Y ahora sería todo. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Es muy interesante escuchar cómo se ha hecho mención de, por una parte, cómo estos instrumentos financieros sirven para atender cuestiones muy específicas en temas ambientales, en temas sociales, y también cómo cumplen una doble función. Por supuesto, estos objetivos sustantivos, pero también cómo sirven de referencia para los demás participantes de mercado, un poco tratando de orientar los recursos disponibles a actividades que atiendan o que estén alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de cada país. Esto me lleva un poco a pasar al siguiente bloque. Ahora tenemos nuevamente un bloque de 10 a 15 minutos para abordar lo que es el potencial de los bonos soberanos sostenibles para promover el desarrollo sostenible como tal, pero también su potencial para promover una recuperación verde incluyente tras la pandemia del COVID. Quisiera regresar entonces contigo, Eric. Hacienda ha comunicado contar con una estrategia de reverdecimiento del portafolio de deuda nacional. Se hace mención a un programa de financiamiento sustentable por parte de la Secretaría de Hacienda. Y quisiera pedirte, por favor, si nos pudieras comentar un poco cuál es la perspectiva de Hacienda sobre el futuro de los instrumentos de deuda con enfoque sostenible y específicamente cómo podría contribuir el bono ODS o en general los bonos sostenibles en general, precisamente a atender las prioridades del desarrollo de México de cara al futuro, incluyendo cuestiones de cambio climático y por supuesto ahora con la reactivación post-COVID. Sí, claro que sí, Alejandro. Creo que, como lo dejó muy claro también Alberto, es esta coyuntura terrible que estamos viviendo en 2020 sobre la pandemia del COVID. Creo que uno de los beneficios es que ha impulsado y ha exacerbado esta inclusión de comprometerse con hacer acciones que tengan pues beneficios a la sociedad, ¿no? Entonces creo que este entorno ha ayudado pues sobre todo a algo que ya Hacienda pues pensaba, no lo hicimos en este año, sino ya lo teníamos casi terminado el año pasado y que era el marco de referencia, pero lamentablemente salimos hasta septiembre. Pero es este beneficio y este caminar que creo que todo el mundo ya lo está notando y ya no lo percibimos, creo que en el país y en la región de Latinoamérica como algo que vamos eventualmente a llegar, sino que ya nos está alcanzando y creo que vamos intentando a retomar el camino, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido lo que hace este bono y lo que pretendemos, como ya lo había comentado, este bono trae un enfoque más de prioridades sociales, de prioridades de educación, de salud, de impulsar el empleo, pero tenemos todo otro gran componente ambiental y completo de sostenibilidad, que pues esa es la flexibilidad del marco. Lo que traemos en Hacienda como parte de esta política de crear esta agenda de financiamiento sostenible, pues es eso, es que no solamente nosotros, ok, el gobierno federal ya salió, ya tiene un marco de referencia, promovámoslo, impulsémoslo, acompañemos a diferentes entidades gubernamentales como alguna otra dependencia o incluso dentro de los gobiernos subnacionales, algún municipio, algún estado que quiera utilizarlo, que quiera comprenderlo, que quiera adoptarlo. Esa es la idea de tener este marco flexible y por eso salimos en Hacienda con eso, para crear esta posible utilización dentro de todos los niveles de gobierno, por decirlo de una forma. Además de que, como bien lo dijo también Alberto y Yannick, dado que el mundo ya lo está adoptando, las condiciones de financieras en el mundo se están adecuando, pues es un momento donde
consideramos y estamos consiguiendo pues buenas condiciones, excelentes condiciones. Simplemente el bono que emitimos en septiembre ha sido el bono con el segundo mejor posicionado en Europa, ¿no? Entonces, pues simplemente eso habla de que o sea, de que tanto financieramente como el objetivo de impulsar acciones para romper, para lograr cerrar esas brechas de desigualdad en el país, pues van caminando en ese sentido y pues son congruentes con lo que queremos, ¿no? También, también el gobierno federal, como bien también lo decía Alberto, parece que estoy citando a todos, pero es que como que junto ideas que traemos en Hacienda y que creo que deben de quedar claras. Este esfuerzo de Hacienda, el gobierno federal no había salido con esto, pero ya habían acciones dentro de la banca de desarrollo y dentro de corporativos en México que ya habían caminado en eso, pero faltaba la referencia al gobierno federal. Y entonces al gobierno, a la hora de que sale el gobierno federal y lo que queremos es eso, salir y crear una curva, crear la referencia, empezar a crear este sistema que permita que más participantes pues se sumen a esto, ¿no? Y vean y caminen con nosotros. Además de que, por supuesto, pues lo que queremos también es ser la punta de lanza de la región con este nuevo marco y con esta emisión, pero principalmente es eso, ¿no? Lo que queremos y ese es el beneficio que le vemos en este momento y ese es el objetivo, ¿no? Seguir caminando, caminar en el sentido de romper y cerrar las brechas de desigualdad es un compromiso muy importante, muy fuerte, es complicado, es paulatino, pero creo que este esfuerzo revela la consistencia y la constancia que vamos a hacer dentro de Hacienda, ¿no? Y creo que acompañando a los demás participantes creo que queda muy, muy claro. Creo que no sé si dejé algo fuera, pero si no, en mi última intervención lo incorporo. Muchas gracias, Eric. Sí, definitivamente creo que un común denominador a los tres casos que estamos comentando ahora es el marcado interés de los mercados, también mucho en esta coyuntura, por este tipo de instrumentos. Quisiera seguir ahora nuevamente con Alberto y un poco pensando en el caso específico del bono social con perspectiva de género de FIRA. Resulta muy interesante ver la diversidad de actores que participaron directamente en la emisión, la estructuración del bono o indirectamente a través de su respaldo, de su apoyo, de su promoción. Esto nos hace reflexionar quizás sobre el potencial de instrumentos financieros con estas características para atender necesidades muy puntuales de sectores, grupos poblacionales o regiones con rezago. Ya lo comentabas tú en la primera intervención. Y en ese sentido, quisiéramos tener un comentario de tu parte sobre cuál es la valoración de FIRA sobre la utilidad de los bonos temáticos en temas de género, en temas de desarrollo social de manera más amplia, para canalizar recursos a sectores y regiones puntualmente afectadas por la pandemia del COVID. Claro, como ya lo comentaban tanto Eric como tú mismo ahora, el caso con los bonos temáticos es justamente desarrollar una tesis donde tú señalas cuál es el problema que quieres resolver y después también señalas qué instrumentos tienes para hacerlo, ¿no? Y digamos que de esa forma es que pides ayuda al mercado, a los inversionistas, para que te ayuden en esa labor. Entonces, en ese sentido, cuando se está desarrollando un bono temático, pues es importante ciertamente que estén contigo, pues que estén contigo muchos de los principales, digamos, actores o autoridades relacionadas con ese tema. Les puedo compartir nuestra experiencia en los roadshows que teníamos con los inversionistas. Les llamaba mucho la atención, por ejemplo, que en este bono tuviéramos la colaboración de algunas instancias internacionales, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos ayudó a desarrollar el marco de referencia, que nos proporcionó la ayuda de consultores expertos en la materia, y que veían no solamente el tema como tal del bono de género, ¿no? Sino se analizaba el bono de género dentro de la estrategia ESG de FIRA, digamos, más general, ¿no? Para que se viera que había justamente que era parte de un eslabón, de una estrategia un poco más grande, donde FIRA lo que busca es hacer una transición
de lo que tenemos hoy a cuestiones ambientales y sociales mucho más específicas y digamos que reflejen un mayor compromiso de largo plazo, ¿no? Esto lo hemos logrado en parte, te digo, con las emisiones consecutivas de bonos que hemos hecho, y así es como el mercado también ha ido, digamos, comprando que sí es real y es verdadero esto que se está haciendo. También, claro que hemos hecho los reportes anuales de cada uno de los bonos que hemos emitido, donde se da cuenta puntual de cuáles son los beneficios logrados. Y te digo, y mucho en eso nos han ayudado estas instancias internacionales como el BID. Tuvimos acercamientos con el CBI, que es otra organización que da certificaciones para este tipo de bonos. También incluso con la ONU, con ONU Mujeres, estuvimos trabajando de la mano y la propia emisión del bono de género ha propiciado que tengamos ahora una agenda un poco más amplia de trabajo con ellos. Y entonces, este interés que se va despertando en el mercado, no solo con inversionistas, sino con estas otras instancias, pues ayuda a que más estrategias se generen y tenga mayor alcance el bono, ¿no? Ya traducido esto ahora al tema de específico del COVID, o sea, di este preámbulo porque tiene relación, ¿no? Porque entonces está viendo el mercado que tienes una instancia que puede ser un ejecutor muy eficiente de acciones y de cuestiones relacionadas con, vamos a decir, con grupos vulnerables, con zonas geográficas vulnerables, con grupos sociales vulnerables, que pueden ser esta vulnerabilidad, como ya se ha hablado, por ejemplo, al cambio climático o a temas sociales, cuestiones de desplazamiento, qué sé yo, pero también pues a temas como del COVID, ¿no? En particular, no hemos hecho una emisión tal cual para que sirva para solventar los problemas del COVID, pero lo que sí hemos hecho con estas instancias que ya comentaba es en trabajar en estrategias y programas ya específicos de FIRA, muy puntuales, para apoyar a las empresas y productores y productoras del sector agropecuario en México para que sus problemas de financiamiento y problemas de liquidez, pues los puedan resolver con diversas alternativas de crédito que se ponen a su disposición. Trabajamos también esto de hecho, eso es algo todavía que se está desarrollando con un organismo financiero internacional, un financiamiento para apoyar a grupos sí, poblacionales afectados por la crisis del COVID, ¿no? En el sector rural, porque FIRA siempre todo es en el sector agropecuario y rural, todavía no lo logramos materializar, pero ese es el esfuerzo que estamos haciendo, y aunque no sea la emisión como tal de un bono, digamos, es un préstamo, pero que ya tiene esta etiqueta, y que cuando uno habla de temas, otra vez de ESG, justamente ese es el asunto que es mucho más amplio que solamente emitir bonos, ¿no? Sino que ya, digamos, inversionistas internacionales o organismos internacionales o incluso los propios bancos comerciales pueden hacer préstamos que traen una etiqueta de esta naturaleza, de ESG, que va para un fin específico y aprovechando ya todo el andamiaje que hemos construido para todo lo demás, pues ya se facilita que FIRA pueda desarrollar este tipo de productos. Es lo que te podría decir y podríamos volver a ello más adelante. Gracias, Alberto. Y sí, justamente este ejemplo que comentas creo que es muy claro cómo este tipo de acciones, este tipo de emisiones sirven para impulsar la madurez en términos de sostenibilidad de los mercados financieros y la incorporación de criterios ESG en las actividades más cotidianas por parte de todos los actores. En ese sentido, y regresando al caso alemán con Yannick, los mercados financieros europeos claramente son en varias dimensiones más maduros o más profundos, digamos, que el mexicano en lo que se refiere precisamente a la incorporación de estos criterios ESG. Yannick, me gustaría conocer tu perspectiva a partir de tu experiencia como asesor externo para el Ministerio de Finanzas alemán sobre cómo se visualiza en Alemania
el interés o el apetito de los mercados por instrumentos de deuda con enfoque de sostenibilidad. Y específicamente, ¿qué se tiene contemplado? Quizá algunas reflexiones en términos muy generales sobre el futuro desarrollo de estos mercados y qué está haciendo el gobierno alemán para capitalizar precisamente el interés en estos instrumentos. For the translation, just a second, please. Ya, sí, gracias. Interest over these instruments. Yeah, sure. Thank you, and sorry for the delay. But before I respond to your question, I think there were a lot of very important topics made or points made by Eric and the colleagues. Desde luego, muchas gracias y una disculpa por el retraso. Creo que están hablando de puntos muy interesantes. To combat climate change, the investor in Asia will benefit from it in its portfolio by increased asset values. Social aspects have, as I said prior to the COVID pandemic, been something more at a local level. So unless it was about social housing, etc., that would increase real estate values or prices in a certain region, and an investor would have some investments in his or her portfolio in that area, there's no direct connection between an investment in a social bond and the impact on overall, let's say, performance. That has changed in the perception of investors due to the COVID-19 pandemic. They've realized that social coherence is of utmost importance for a sound and profound economic growth. We've known that before already. I mean, it's something that you meet in many discussions when it's about the just transition, and not only the transition, that we have to make sure that we do not increase the gap between social or the social gap between different parts of the society. But in terms of market appetite, some details maybe from the German exercise in September when they issued the 10-year green federal securities. The issuance itself was met by huge investor demand, and as mentioned by Eric already, this then allows issuers to diversify the investor base, which in turn is something that can not only bring down the price, but in future exercises where issuers want to tap capital markets is a benefit, definitely. So the order book was 5 times oversubscribed, with orders exceeding 33 billion for a 6.5 billion transaction. So this in turn allowed the German government to basically issue the securities at a reoffer price that was 1 basis point below the secondary market price of a conventional twin. That is the price transparency that I mentioned earlier. So it basically, the issuance of a green security was cheaper and saved the taxpayer in Germany money as opposed to the conventional. Another very prominent example to illustrate the potential of thematic bonds to promote COVID-19 recovery and the demand in general for thematic securities was the issuance of the European Union's first social bond. It was a 17 billion issuance, and again, the order book was 13 times oversubscribed, with each orders exceeding even 233 billion. Now, this sounds like a huge interest, but one has to say, to put it in perspective, usually when investors understand that there's a lot of demand, they inflate their orders, so you have a ballooning order book.
But still, it's a very impressive result. When you look at that is to address the question around the market appetite for this. We still see a larger demand for these kind of instruments than there is supply. So this is something that probably all around the globe is still unbalanced, which can be to the benefit of the issuer, obviously. With respect to your question, how such financial instruments can advance sustainable development, there are also a lot of different opportunities to approach this topic. But I would like to emphasize the role of governments here. Financial institutions and markets respond quickly to signals that come from finance ministries or central banks. So if a government, and here financial sustainable finance is just one building block in the overarching picture, without sound and robust climate policies, sustainability policies, social policies, these aspects, the room for maneuver and create impact for the financial industry is limited. So governments need to send strong signals to financial markets. And to that end, thematic bonds are a very suitable instrument because they provide transparency. They kickstart an exchange of opinions, but also perspectives with respect to what the government does with taxpayers' money. What do they invest in? What's the impact? And issuers, as we all know and as we've heard, have to lay out sustainability strategies, their individual sustainability strategies in the framework. They have to convince investors that there's a consistency between the strategies, the objectives that they have, and how they intend to implement certain or invest and deploy money in certain projects to achieve these. And they have to report on the impact as well. So as I mentioned earlier, that is, for instance, one of the reasons why the German government then decided to include expenditures related to international cooperation and earmarked for combating climate change, like supporting emerging and developing countries in their efforts to finance adaptation, mitigation, biodiversity, etc. All these kind of projects. At the same time, climate change, as we all know, requires technological innovations. We need them to make sure that we do not get to 2 degrees target, right? So the government, or the German government, understood that there are certain responsibilities that you would find more on a government level as opposed to private or real economy, private sector issues. And that is also why they chose to include expenditures on a government level related to research and development. So because it's within the mandate of the government. And that is something that investors have highly appreciated. And that's something that people should bear in mind. What is the mandate the issuing institution has? So maybe to summarize it, there is strong demand from investors for such instruments, which clearly or still outweighs the supply side. But despite the very encouraging developments, there's still a lot of work to do regarding the capacities and the understanding within the financial industry. Because, I mean, it is important that the institutions and the representatives within these institutions understand what sustainability is about, that this is part of their mandate, and that it is not against what they do, but it's rather something that they can contribute. Muchas gracias, Yannick. Es interesante todo esto que comentas en relación al rol del Estado, del sector público en promover el uso y la innovación en este tipo de instrumentos para atender los retos del desarrollo sostenible en temas de cambio climático. Colegas, hemos agotado el tiempo disponible para esta sesión.
Creo que las intervenciones han sido muy, muy interesantes en cuanto a ejemplos muy concretos sobre cómo los gobiernos buscan profundizar sus estrategias de reverdecimiento de los portafolios de deuda y cuáles son las perspectivas que se tienen hacia el futuro sobre el potencial de estos instrumentos y el desarrollo futuro de los mercados financieros en temas de sostenibilidad. Creo que hay muchos temas pendientes de los cuales podríamos seguir platicando todo el día, pero desafortunadamente tenemos que concluir ahora para continuar con el resto de las sesiones del foro, que estoy seguro serán igual de interesantes y retomarán muchas de las ideas aquí planteadas. De mi parte, quisiera agradecer nuevamente a nombre de la GIZ a Eric, Alberto y Yannick por su valiosa participación, por las contribuciones tan interesantes y relevantes que nos acaban de compartir. Y por supuesto, agradecer también la asistencia de todas las personas enlazadas vía redes sociales. Reiteramos también la invitación para acompañarnos en el resto de las sesiones el día de hoy. Y estamos seguros que tendremos un par de días muy productivos e interesantes con todos estos temas. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos y los invitamos entonces a continuar acompañándonos con los siguientes panelistas.